Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio que ha intrigado a investigadores y aficionados durante décadas. Sí, un caso que ha desafiado la lógica y la razón por igual, Exacto, nos adentramos en el caso Tamam Shud. más conocido como el misterio del hombre de Somerton. Imaginen la escena la mañana del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, en Adelaide, Australia. Una playa bañada por el sol, un escenario idílico que se ve ensombrecido por un hallazgo escalofriante. Un hombre yace muerto en la arena sin identificación y con una serie de detalles que no hacen más que profundizar el misterio. Lo que hace que este caso sea tan fascinante y a la vez tan frustrante es la falta de respuestas. ¿Quién era este hombre? ¿Qué lo trajo a esta playa? ¿Y cómo murió? Son preguntas que han resonado en los pasillos del tiempo sin encontrar una respuesta definitiva. Es como si este hombre simplemente hubiera aparecido de la nada, sin pasado, sin identidad. Un enigma envuelto en un traje y un misterio aún mayor. Empecemos por el principio, por la escena del crimen. Sí, por el lugar donde este enigma comenzó a tejerse. Aquel 1 de diciembre, cerca del Crippled Children's Home, se encontró el cuerpo de este hombre, Un nombre que ya de por sí evoca cierta inquietud. vestido de manera impecable como si se preparara para una ocasión importante, pero sin ninguna identificación que revelara su nombre o su historia. Lo curioso es que a pesar de estar muerto, su cuerpo no mostraba signos de violencia, Estaba en perfecto estado recostado sobre la arena. casi como si se hubiera quedado dormido bajo el suelo australiano. Pero claro, la realidad era mucho más oscura, Mucho más extraño. y además del misterio de su identidad, que estaban sus pertenencias, Un billete de autobús usado a Henley Beach, un peine, chicles, cigarrillos, fósforos. objetos cotidianos que no revelaban nada sobre quién era este hombre o qué hacía en Adelaide. Exacto, objetos mundanos que en lugar de aclarar el panorama, lo volvían aún más turbio. Y si a eso le sumamos los detalles de su descripción física, la cosa se pone aún más interesante. Se le describió como un hombre de entre 40 y 45 años, atlético, con ojos claros y cabello rubio con algunas canas. Algunos testigos incluso dijeron que tenía un aire británico, Un fantasma británico en la costa australiana. pero había algunos detalles que lo diferenciaban, algo que lo hacía único. Precisamente un detalle que llamó la atención de los investigadores fue la forma peculiar de sus pies. Sus pies. Sí, el primer y quinto dedo tenían una forma triangular, algo que se ve con frecuencia en bailarines o personas que han pasado mucho tiempo descalzas en su infancia. Un bailarín, un granjero, Eran pistas que no llevaban a ninguna parte. pistas falsas, callejones sin salida. Y mientras tanto la autopsia, ¿qué reveló? La autopsia, como todo en este caso, estuvo rodeada de misterio. Rodeada de misterio. No se encontraron rastros de veneno, pero el patólogo sospechaba que la muerte no era natural. Entonces, ¿de qué murió? Se especuló sobre la posibilidad de un veneno indetectable, algo que de ser cierto le daría un giro aún más siniestro a la historia. Un veneno indetectable. Parece sacado de una novela de espías. Y hablando de espías, pronto surgiría una pista que apuntaría en esa dirección. La nota Tamam Shud. Ahí es donde la trama se complica aún más. Imagínate un pequeño trozo de papel con las palabras Tamam Shud, impresas encontrado en un bolsillo secreto del pantalón del hombre. Tamam Shud significa terminado o finalizado en persa. Estas palabras provienen del Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de poemas persas que habla sobre la fugacidad de la vida y la búsqueda de placer. Un libro de poesía persa, una nota misteriosa, cada vez se parece más a una película de intrigas. Lograron encontrar el libro de donde se arrancó la nota. Sí, aquí es donde la historia da un giro aún más extraño. Semanas después del hallazgo del cuerpo, un hombre se presentó a la policía con una copia rara del Rubaiyat. Dijo haberla encontrado en su coche sin saber cómo había llegado allí. Increíble. Y lo increíble es que a este libro le faltaba precisamente la página con las palabras Tamam Shud. Es como si el destino estuviera jugando con los investigadores, dejando pistas a medias, susurrando secretos al oído sin revelar la verdad completa. Y había algo más en ese libro, algún otro mensaje oculto que pudiera guiarlos hacia la identidad del hombre. Sí, en la parte posterior del libro había algo que parecía un código, una serie de letras aparentemente aleatorias escritas a mano, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje cifrado. Un código secreto. Y junto a este código, otro enigma, un número de teléfono anotado con prisa. Un código secreto, un número de teléfono. Cada nueva pista nos adentra más en el laberinto de este caso. ¿A quién pertenecía ese número? Podría ser la clave para resolver el misterio. El número de teléfono pertenecía a una joven enfermera llamada Justin, quien vivía cerca de la playa de Somerton. Cuando la policía la contactó, Justin negó conocer al hombre muerto. Sin embargo, su reacción al ver una foto de la cadáver fue desconcertante. ¿Desconcertante? ¿En qué sentido? Según los informes policiales, Justin se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Parecía estar a punto de desmayarse, presa del pánico. ¿Y qué dijo? Una reacción
acción que sin duda despertó las sospechas de los investigadores. Una enfermera, un libro de poesía persa, un código indescifrable. Las piezas del rompecabezas están sobre la mesa, pero no logramos encajarlas. ¿Qué conexión tenía Justin con el Rubaiyat? ¿Y por qué reaccionó de esa manera al ver la foto del hombre muerto? Justin había regalado una copia de Rubaiyat a un hombre llamado Alfred Vauxhall durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio la policía pensó que Vauxhall podría ser el hombre de Somerton, pero lo encontraron vivo y coleando con su propia copia del libro intacta. Es decir, tenemos a un hombre muerto sin nombre, un libro de poesía persa, un código que nadie ha podido descifrar y una mujer que parece ocultar un secreto. ¿No les parece que todo esto apunta a algo más grande? Algo que va más allá de un simple caso de muerte sin identificar. Es una pregunta que se han hecho muchos investigadores a lo largo de los años. Y es que el contexto histórico en el que se desarrolla este misterio no hace más que alimentar las especulaciones. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, un periodo marcado por la paranoia, el espionaje y los secretos de Estado. Y recordemos que Adelaide, donde se encontró el cuerpo del hombre, está cerca de Woomera, una base secreta de lanzamiento de cohetes y un importante centro de inteligencia. Cierto. Podría ser que el hombre de Somerton estuviera involucrado en alguna operación secreta. Es una teoría que ha cobrado fuerza con el paso del tiempo. La falta de identificación, el código sin descifrar la nota Tamam Shud, la extraña reacción de Justin. Todos estos elementos parecen apuntar a un mundo de espías, secretos y conspiraciones. Un mundo de sombras donde la verdad se oculta tras un velo de misterio esperando ser revelada. Pero para llegar al fondo de este asunto, necesitamos seguir desentrañando la madeja de pistas que nos ha dejado el hombre de Somerton. Listos para continuar con la investigación. Y la cosa no termina ahí. La policía también encontró un maletín. ¿Un maletín? Sí, un maletín sin ninguna etiqueta o marca identificativa en la estación de trenes de Adelaida. Parece que lo habían dejado allí el día antes de que el cuerpo apareciera en la playa. Otro enigma sin resolver, un maletín fantasma que podría contener la clave de la identidad del hombre. O quién sabe más misterios. ¿Qué encontraron dentro? ¿Algún documento? ¿Algún objeto personal que pudiera arrojar luz sobre este caso? El contenido del maletín era una mezcla curiosa de lo ordinario y lo inusual. Había ropa, artículos de aseo personal, herramientas como un destornillador y un cuchillo afilado. Objetos que podrías encontrar en el equipaje de cualquier viajero. Hasta ahí todo normal. Pero también había un ovillo de hilo naranja. Hilo naranja. Sí, un tipo de hilo bastante peculiar que coincidía con el que se había usado para reparar los pantalones que llevaba puestos el hombre. Es como si alguien quisiera que lo identificaran, pero al mismo tiempo se esforzaba por borrar cualquier rastro de su pasado. Un juego macabro de luces y sombras. Exacto. Y para aumentar la confusión, algunas de las prendas del maletín tenían la etiqueta con el nombre Kiane. Kiane. Pero todas las investigaciones sobre personas desaparecidas con ese apellido llevaron a un callejón sin salida. Parecía un nombre falso, una pista deliberadamente engañosa. Más pistas falsas, más callejones sin salida. Es como si el hombre de Somerton hubiera tejido una red de enigmas a su alrededor, desafiando a cualquiera que intentara desentrañar su historia. Y no olvidemos que en aquella época las herramientas de investigación eran mucho más limitadas que las que tenemos hoy en día. Claro. No existía internet, las bases de datos de ADN eran incipientes. La comunicación entre agencias internacionales era lenta y burocrática. Los investigadores se enfrentaban a un muro de silencio y misterio con muy pocas herramientas para derribarlo. Un rompecabezas casi imposible de resolver. Sin embargo, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados. Se han producido avances recientes en el caso. Ha logrado la tecnología moderna arrojar algo de luz sobre este enigma. De hecho, sí, en 2022, después de más de 7 décadas de misterio, finalmente se logró identificar al hombre de Somerton. En serio, es increíble. Después de tantos años, ¿cómo fue posible que nueva pieza del rompecabezas apareció para cambiar el curso de la investigación? La respuesta está en el ADN. Los investigadores, en colaboración con genealogistas expertos, utilizaron muestras de ADN del hombre que habían sido preservadas durante décadas y las compararon con bases de datos genealógicas en línea y finalmente encontraron una coincidencia. Una coincidencia. Una conexión familiar que les permitió poner nombre al fantasma que había rondado las costas australianas durante tanto tiempo. Un fantasma que por fin tiene nombre. ¿Quién era? ¿Qué secretos ocultaba tras su rostro anónimo? Su nombre era Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. Un hombre aparentemente común y corriente, sin antecedentes criminales ni conexiones aparentes con el mundo del espionaje. Al menos eso es lo que se sabe hasta ahora. Un hombre común con una muerte extraordinaria. Un ingeniero que se convirtió en un enigma internacional. Pero si no era un espía, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué borrar su identidad? ¿Qué lo llevó a Adelaida y lo dejó sin vida en aquella playa? Son preguntas que aún no tienen respuesta,
La identificación de Carl Webb es solo el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia. Ahora la investigación se centra en reconstruir su vida, sus relaciones, sus viajes, buscar en su pasado la clave para entender su presente, o mejor dicho, la falta de un presente que lo explique. Es fascinante cómo un caso que parecía destinado a permanecer en la oscuridad de repente se ilumina con una nueva luz. Pero con cada respuesta surgen nuevas preguntas, nuevos enigmas por resolver. Exacto, la verdad puede estar oculta a simple vista esperando ser descubierta. Y la persistencia de los investigadores combinada con las herramientas de la ciencia moderna puede finalmente arrojar luz sobre este enigma que ha cautivado al mundo durante décadas. Una historia que nos recuerda que el pasado siempre tiene secretos por revelar. Secretos que como fantasmas nos persiguen hasta que encontramos la forma de darles luz, de comprender su significado e integrarlos a nuestra propia historia. Y en el caso de Carl Webb, esos secretos aún nos esperan ocultos en los rincones de su vida, esperando que alguien los encuentre y los revele al mundo. Pero la historia no termina aquí. Aún quedan muchos cabos sueltos, muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué hay de Jestin, la enigmática enfermera que regaló el Rubaiyat? ¿Y qué hay del código, esa serie de letras que parece desafiar a la lógica y la razón? ¿Lograrán los investigadores descifrar el mensaje que oculta? Son preguntas que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión, en el caso Tamam Shud, un caso que nos demuestra que a veces las respuestas solo generan más preguntas y que la verdad como un fantasma puede ser esquiva, intangible. Es como si hubiéramos abierto una puerta a un laberinto y encontráramos una nueva ruta, pero sin saber a dónde nos llevará. Exacto, un camino lleno de incertidumbre. Ahora que sabemos que el hombre de Somerton era Carl Webb, ¿qué se sabe de su vida? ¿Podría haber algo en su pasado que explique por qué terminó sin nombre en una playa australiana? Los detalles de la vida de Carl Webb son por ahora fragmentos de un rompecabezas incompleto. Sabemos que nació en 1905 sin Sean, era el menor de 6 hermanos, y que se casó en 1941 con una mujer llamada Dorothy. Sin embargo, se separaron poco después y no tuvieron hijos. Un matrimonio fallido, una familia numerosa. ¿Podría haber algún conflicto familiar, algún secreto que lo llevara a huir de su pasado? Es una posibilidad que los investigadores están explorando, pero por el momento no hay nada concreto que apunte en esa dirección. Lo que sí sabemos es que Webb era ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos. Ingeniero eléctrico. Sí, un trabajo que en aquella época podría haber tenido aplicaciones en diversos campos, incluso en el militar. Entonces la teoría del espionaje sigue en pie. Podría ser que su trabajo lo conectara con un mundo de secretos, de operaciones encubiertas, de identidades falsas. No podemos descartarlo. La Guerra Fría era una época de paranoia y secretos, y un ingeniero con conocimientos en electrónica e instrumentación podría haber sido un activo valioso para cualquier agencia de inteligencia. Pero también hay que tener en cuenta que quizás Webb simplemente buscaba un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Una forma de escapar de una vida que ya no le satisfacía. Un nuevo comienzo que terminó en un final trágico. Y volviendo a los misterios que rodean este caso, ¿qué hay de Jestin, la mujer conectada al Rubaiyat? ¿Se ha descubierto algo más sobre su relación con Carl Webb? Lamentablemente, Jestin falleció en 2007 llevándose sus secretos a la tumba. Nunca se ha podido confirmar si ella y Webb se conocían o si su encuentro con el Rubaiyat fue pura coincidencia. Pero su reacción al ver la foto del hombre muerto, su negativa a hablar del caso, todo apunta a que sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. Una pieza clave del rompecabezas que se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un mar de especulaciones, y el código en el Rubaiyat se ha logrado algún avance en su desciframiento. Podría contener la clave para entender la muerte de Carl Webb. El código sigue siendo un enigma. A pesar de los esfuerzos de criptógrafos y expertos en códigos, nadie ha logrado desentrañar su significado. Algunos creen que podría ser una simple serie de letras sin sentido escritas por alguien en un estado de delirio. Otros que es un mensaje cifrado, una clave para desentrañar la verdad del caso. Un mensaje que se resiste a ser leído como si protegiera un secreto que no debe ser revelado. El caso Tamam Shud, aunque ahora tiene un nombre, sigue siendo un misterio sin resolver. La identificación de Carl Webb es un paso importante, pero solo abre un nuevo capítulo en esta historia. Ahora la investigación se centra en reconstruir su vida, en buscar conexiones, en encontrar el hilo que lo llevó a la playa de Somerton y lo dejó sin vida en la arena. Una búsqueda que nos recuerda que a veces las respuestas solo generan más preguntas. Y que la verdad, como un fantasma, puede estar más cerca de lo que pensamos oculta a simple vista esperando a ser descubierta. El caso Tamam Shud, con su mezcla de misterio, espionaje y poesía, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la persistencia de los secretos y la eterna búsqueda de la verdad. Una búsqueda que en este caso continúa. Y así, concluimos nuestra inmersión en el caso Tamam Shud, un misterio que a pesar de los años y los avances tecnológicos, sigue desafiando nuestra comprensión y alimentando nuestra imaginación. Un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, pero la búsqueda de ella siempre vale la pena.